Una de las grandes enseñanzas del budismo tibetano es que las pequeñas acciones son en realidad más grandes de lo que parecen. Durante estos días es bastante común incurrir en ciertos hábitos que pueden estar contribuyendo negativamente a tu bienestar psicológico. Predecir escenarios catastróficos en materia económica ante la falta de certidumbre, imaginar actividades que no se sitúan dentro de nuestras posibilidades actualmente, recargar los portales digitales cada 2x3 para actualizarse de la coyuntura, sufrir cierta culpabilidad por el hecho de no ser lo suficientemente productivos. ¿Qué podemos hacer para lidiar con este tipo de eventos tan frustrantes e incómodos? A lo largo de los próximos minutos te revelaré información de utilidad acerca de una de las peticiones por excelencia que he recibido estos días por redes sociales, la ansiedad. Pero antes que nada, no te olvides de dejar un me gusta para que siga subiendo contenido similar. La aproximación de este discurso es ofrecer una explicación a fondo de la ansiedad desde un punto de vista clínico, tal y como hice en su momento con el estrés. Con todo, toda la información que escucharás ha sido contrastada en diversas fuentes que encontrarás en la descripción, tales como el APA y la ADA. Sin embargo, dada la amplia longitud del tema en cuestión, me he visto obligado a dividir este corto documental en dos partes. En la primera, hablaremos de la ansiedad desde un marco teórico describiendo sus causas, síntomas y consecuencias, así como las emociones asociadas a cada tipología. Mientras tanto, en la segunda parte, el enfoque será bastante más pragmático, aplicable y sencillo, en tanto en cuanto tocaremos multitud de técnicas para prevenirla y controlarla. Lo cierto es que ni tú ni yo somos nadie para diagnosticar un trastorno de tal complejidad aludiendo únicamente a un cuadro sintomático concreto. Si de verdad te ves envuelto en este tipo de situaciones con frecuencia, el mejor consejo que puedo darte es que acudas de inmediato a un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, después de ver este vídeo. Y dicho esto, ¿cómo podemos gestionar la ansiedad para evitar efectos adversos sobre el organismo? Presta mucha atención y quédate hasta el final. Definición. En primer lugar, creo bastante conveniente tomar un punto de partida con respecto a la definición de ansiedad. Siguiendo las directrices del APA, se trata de una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y alteraciones físicas como el incremento de la presión sanguínea, la aceleración del ritmo cardíaco, mareos, temblores, sudor frío o presión en el pecho. Es crucial que comprendas desde el minuto 1 que la ansiedad es de por sí una emoción saludable. Sin embargo, cuando una persona la sufre de forma reiterada e incesante, esta puede tornar en un desorden médico. En el momento en el que un individuo se enfrenta a desencadenantes potencialmente dañinos y peligrosos, la ansiedad no solo es normal, sino imprescindible para la supervivencia de la especie humana. Ya desde la prehistoria, el acercamiento de un depredador salvaje activa ciertos sistemas de alarma en el cuerpo para avisarle de su presencia. En consecuencia, el corazón empieza a latir a mayor velocidad, a la par que la sensibilidad al entorno y la sudoración se intensifican conforme uno es más consciente de la amenaza externa. A continuación, las glándulas suprarrenales comienzan a segregar adrenalina en grandes cantidades, una hormona que aumenta en situaciones de alta tensión. Esta respuesta de nuestro organismo es la denominada reacción de lucha o huida, fight or flight en inglés. En otras palabras, la segregación de adrenalina nos prepara bien para luchar, para enfrentarnos directamente a la amenaza, o bien para huir de la misma y preservar la seguridad. Está claro que, a día de hoy, escapar de bestias salvajes de gran tamaño es una preocupación mucho menos apremiante de lo que lo fue para un cazador-recolector. En su lugar, las inquietudes del mundo contemporáneo giran en torno al trabajo, el dinero, la familia, la salud y otros temas cruciales que exigen la atención de una persona sin requerir necesariamente que pelee o escape. La principal razón por la que la ansiedad sigue ahí es precisamente porque salvó la vida a nuestros ancestros y probablemente te la haya salvado a ti también en más de una ocasión. Causas. No obstante, mi intención no es que el mecanismo evolutivo se entienda como una causa directa de la ansiedad, sino más bien como su origen. Es decir, saber de dónde procede la ansiedad no equivale a saber por qué ocurre. En línea con lo anterior, la ciencia médica ha detectado algunos motivos que tienen el potencial de inducir a la ansiedad, aunque tampoco se debe generalizar como si de reglas infalibles se trataran, ya que es la experiencia individual la que confirmará o desmentirá dichas causas.
Las más típicas son las siguientes: la presencia de factores médicos, tales como los síntomas de una enfermedad diferente, los efectos de una medicación o el estrés de una larga recuperación tras una operación, la presencia de estresores medioambientales como un entorno de trabajo inadecuado, un entorno escolar hostil, problemas conyugales, disputas familiares, etc., la abstinencia de una droga o sustancia ilícita a la cual se es altamente dependiente, una química cerebral desoptimizada en términos hormonales o de señales eléctricas, o una genética predispuesta a padecer ansiedad si otros miembros de la familia la tienen. Os dejo un artículo en la descripción para los que queráis profundizar en las causas. Tipos y síntomas. Una vez sabemos en qué consiste y cuáles son sus posibles causas, es de vital importancia hacer un repaso rápido de las distintas variedades del trastorno de ansiedad. En primer lugar, el trastorno de ansiedad generalizada es un desorden crónico que involucra periodos prolongados de nerviosismo y preocupación sobre eventos, objetos y situaciones de diversa naturaleza. Se trata de la forma más común de ansiedad, aunque la mayoría de los pacientes nunca llegan a descubrir su causa. Es aquí donde encontramos los síntomas más clásicos que caracterizan a dicho trastorno: intranquilidad, irritabilidad, dificultades para concentrarse, problemas de sueño, etc. Para ser diagnosticada de forma lícita, el sujeto ha tenido que experimentar la ansiedad durante un mínimo de 6 meses. Desde aquí nos vamos desplazando a otros tipos de ansiedad más específicos. En segundo lugar, el trastorno de pánico se caracteriza por episodios, ya sean breves o prolongados, de inmenso terror y aprensión. Los ataques de pánico pueden provocar en el sujeto temblores, confusión, mareos, náuseas y dificultades respiratorias. En términos generales, el trastorno de pánico aparece después de experiencias aterradoras o fases muy estresantes, aunque también podrían aparecer sin ningún desencadenante previo. Lo más peligroso es que este tipo de ansiedad es muy a menudo malinterpretado como una enfermedad potencialmente mortal, lo cual puede provocar cambios drásticos en el comportamiento del sujeto con la intención de evitar este desagradable percance en el futuro. En tercer lugar, penetramos en el amplio terreno de las fobias. El caso más básico es el de la fobia específica, un miedo irracional que provoca la evasión de un objeto o situación particular y que el sujeto no puede controlar, aun sabiendo que es totalmente ilógico. De ahí partimos a otros casos como la agorafobia, el miedo irracional y la evasión a lugares, eventos o compromisos de los que es difícil escapar o ser rescatado si la persona se queda atrapada. Por ejemplo, de un ascensor, un autobús o una discoteca. Y también tenemos la fobia social, que es el miedo a los juicios negativos ajenos en ciertas situaciones sociales que pueden avergonzar al sujeto, tales como hablar en público o estar en intimidad. A pesar de que hay más tipos, los principales ya han quedado descritos. Dicho esto, mucho cuidado con mezclar varias clases de ansiedad. No todo el que haya experimentado un ataque de pánico tiene una fobia específica. No todo el que haya sufrido presión por más de 6 meses tiene ataques de pánico. No todo el que haya evitado lugares públicos por vergüenza tiene trastorno de ansiedad generalizada. Emociones asociadas. Mi más sincera enhorabuena si has llegado hasta aquí sin saltarte los primeros minutos de vídeo, ya que escuchar el lenguaje clínico por primera vez puede resultar un tanto tedioso. Te estás tomando en serio este tema, lo cual es muy buena señal. Ahora llegamos a la parte más interesante del vídeo, donde explicaré las 3 emociones principales que tienen lugar en el trastorno de ansiedad. Sin más dilación, vamos con cada una de ellas. El miedo. Lo primero que hay que saber es que todas las emociones cumplen una función evolutiva y específica, es decir, su presencia no debería ser ningún problema para el que sepa cómo detectarlas, interpretarlas y manejarlas adecuadamente. Así pues, el miedo no es ninguna excepción, ya que se trata de un mecanismo adaptativo que nos permite reaccionar ante estímulos externos que presentan cierto potencial de peligro. Además, es responsable directo de factores tan importantes como las agrupaciones sociales, la toma de acción, la protección personal e incluso la reproducción. No cabe ninguna duda de que el miedo está ahí para salvarnos la vida. Estoy completamente convencido de que tanto tú como yo sentiríamos miedo al cruzar una calle sin mirar el semáforo o al saltar de un 10º piso, y no hay ningún problema, puesto que su respuesta en estos casos es racional y adaptativa. Sin embargo, nuestro cerebro todavía no se ha dado cuenta de que ya no vivimos rodeados de smilodontes, leones cavernario y tigres dientes de sable, factor por el cual el miedo presenta un componente irracional en muchas ocasiones, muy típico de
dentro de varias clases de ansiedad. Especialmente relevante su presencia en las fobias, donde la ansiedad se proyecta hacia un elemento que se desea evadir. No tienes más que retroceder unos pocos minutos para ver los ejemplos que he puesto. Miedo escénico por fobia social, miedo a aglomeraciones por agorafobia, miedo a quedarse solo en casa por fobia general, etc. Dicen que el miedo debe ser tratado como un rey trata a su consejero. Hay que escucharlo para estar al tanto de las posibles decisiones que podemos tomar, pero nunca permitir que ocupe la posición del rey. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cuántos miedos irracionales están invadiendo tu cabeza en estos momentos? Sería aconsejable que los apuntaras con lápiz y papel y numerándolos uno por uno, que reflexionaras acerca de su procedencia y después que diseñaras estrategias personalizadas para con cada punto. El estrés. Os presento uno de los síntomas del trastorno de ansiedad por excelencia, el estrés. Pero no quiero comenzar sin antes colocar en las tarjetas un vídeo completo en el que trato de forma precisa y detallada esta temática. Te recomiendo que luego le eches un ojo. No sé si os acordáis de la ley de Yerkes-Dodson, la cual expliqué previamente en el vídeo del estrés que tenéis en las tarjetas. Dicho principio establece una relación curva en forma de campana de Gauss entre el estrés y el rendimiento o performance. Para ser más precisos, la ley trata de observar hasta qué punto el estrés fomenta una activación psicológica sana que permite al individuo rendir mejor en tareas tanto físicas como mentales. ¿Hasta qué punto el estrés es bueno? ¿Hasta qué punto el estrés nos ayuda? Supongamos que te tienes que examinar dentro de una semana y todavía no has empezado a estudiar. Poco a poco tu corazón comienza a palpitar más rápido, tus pupilas se dilatan, aumenta la frecuencia de respiración, etc. Estas señales son de por sí beneficiosas, ya que activan el organismo para pasar a la acción, es decir, para que abras el libro y apruebes el examen. Por lo tanto, el estrés no solamente es saludable en proporciones adecuadas, sino que es totalmente necesario para alcanzar la eficiencia cognitiva, un estado mental que se traduce en el aumento de la memorización, la concentración y la planificación. Sin embargo, ¿qué te sucedería en caso de que la activación fisiológica rebase los límites óptimos para actuar? Probablemente que tu cerebro interprete que existe un peligro y en consecuencia te prepare para luchar o huir de él. Es aquí cuando los niveles de estrés son tan elevados que, en lugar de impulsarnos a trabajar, nos colocan en un estado de parálisis por sobreanálisis. El miedo magnifica su componente irracional, los nervios están a flor de piel, la culpa nos invade de pies a cabeza, la incertidumbre nos atormenta sin cesar. Ahora, lejos de ayudarte a alcanzar la eficiencia cognitiva, el exceso, y recalco, exceso de agobio, provoca que no adquieras las facultades mentales necesarias para retener información, aplicar la lógica e insistir ante los bloqueos. Pero no te confundas, el estrés y también la ansiedad no es la raíz del problema. ¿Qué ocurriría si nos desplazáramos hacia el otro extremo de la curva? Los resultados no son mucho más esperanzadores. En caso de que nuestro cuerpo no estuviera lo suficientemente estimulado, nos quedaríamos todo el día tirados en la cama sin hacer nada productivo. Y aquí la importancia del estrés. En definitiva, superar el umbral óptimo de estrés ostenta consecuencias negativas para tu bienestar psicológico, pero no llegar a él también. En este sentido, si nuestro sistema nervioso simpático, el encargado directo de controlar las reacciones y reflejos viscerales ante los estímulos externos, permanece activado durante periodos prolongados de tiempo, nuestra salud se resentirá. Ten en cuenta que su funcionamiento requiere el consumo de una gran cantidad de energía con el fin de preservar tu supervivencia. Con todo, la pregunta que debes plantearte ante la presencia de picos elevados de estrés que eventualmente pueden ser una señal de ansiedad es: ¿hasta qué punto me resulta útil este estado de agobio? En otras palabras, ¿los beneficios del estrés que estoy soportando van a compensar sus perjuicios sobre el organismo? Reconocer si el estrés es funcional o no es importantísimo para detener la espiral viciosa en caso de que sea demasiado alto. La obsesión. Nuevamente, este es un tópico que ya he tocado en profundidad en un corto documental que subí hace un par de meses. Lo adjunto en las tarjetas para que lo veas cuando quieras. Bien, es bastante habitual seguir retroalimentando tanto el miedo como el estrés. En este sentido, uno de los mecanismos psicológicos más comunes de la ansiedad es la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Se trata de un proceso mediante el cual un individuo comienza a entrar en un bucle de pensamientos obsesivos, perniciosos y alarmistas que cada vez va intensificando su frecuencia y magnitud. ¿No os ha ocurrido alguna vez que, tras pasar por alguna experiencia negativa o estar muy cerca de un acontecimiento impactante, sois
sois totalmente incapaces de pensar en otra cosa. Podemos estar hablando de literalmente cualquier circunstancia, desde un problema en el trabajo hasta una discusión con un amigo o una dolencia física. El Buda lo describe a la perfección en esta frase: los seres humanos rumiamos sobre el sufrimiento, almacenamos rencor y nos quejamos por todo. Lo masticamos, lo tragamos, lo devolvemos y nos lo comemos de nuevo una y otra vez. Al alimentarlo, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio pasado y futuro. Los budistas afirman que, al igual que los seres vivos, los estados mentales también requieren alimento para sobrevivir. Esta es una concepción muy acertada que la ciencia apoya a día de hoy. El odio fomenta el odio, el reproche fomenta el reproche, la frustración fomenta la frustración, el sufrimiento fomenta el sufrimiento, la negatividad fomenta la negatividad. ¿Por qué seguir dándoles de comer entonces? Estoy seguro de que todos hemos dicho alguna vez: ojalá no hubiera dicho esto, ojalá no hubiera hecho esto, u ojalá esto no hubiera pasado. La mayoría de las veces la vida sigue su curso, acabamos dejando las lamentaciones a un lado y seguimos adelante. Sin embargo, esto no es el caso de un rumiante. No pueden deshacerse de estos pensamientos, los cuales se vuelven cada vez más absurdos y meticulosos. ¿Habré caído bien a esta persona? ¿Le habré mirado raro? ¿O le habrá sentado mal algo de lo que he dicho? Por si no fuera suficiente, la situación se agrava todavía más cuando la rumiación viene acompañada del catastrofismo, un patrón de pensamiento muy común en las personas que sufren trastornos de ansiedad. Ante una perturbación aleatoria e inesperada, las personas catastrofistas tienden siempre a imaginar el peor escenario posible entre todos los que se encuentran a su disposición, a pesar de que no tengan motivos racionales para pensar así. Dime, ¿en qué aspectos nos hemos podido comportar así durante la crisis actual? Con frecuencia es en los momentos de alta volatilidad emocional cuando procesamos la información externa de manera errónea, como si nos hubiéramos colocado unas gafas de color gris a través de las cuales percibimos el mundo que nos rodea. Si esas lentes tienen los cristales limpios, seremos capaces de observar nuestro alrededor de manera racional, realista y crítica. En cambio, si los cristales están sucios, tenderemos a ver la realidad de forma distorsionada, sesgada e imprecisa. Y esto es precisamente lo que le sucede a una persona catastrofista, cuyo mantra por excelencia es: piensa mal y acertarás. Se me vienen a la cabeza algunos ejemplos con respecto a la crisis del coronavirus. ¿Y si la economía global colapsa tanto que me quedo parado durante 5 años? ¿Y si el desorden político vigente provoca olas de violencia masiva en las calles? ¿Y si el virus es en realidad más letal de lo que pensamos actualmente y acaba con todos nosotros? ¿Y si? Y ojo, no es que plantearse estas preguntas carezca de sentido práctico. El problema surge cuando la probabilidad que le asignamos a cada uno de estos eventos queda sumamente magnificada por nuestra condición emocional y además nos negamos rotundamente a contemplar otro tipo de escenarios más probables. En efecto, debido a la extremidad de la coyuntura actual, hay grupos que lo están pasando francamente mal, motivo por el cual lo último que quiero es ser tachado de hipócrita, apático, desconsiderado. No obstante, lo que sí que creo firmemente es que la actual crisis del coronavirus ha provocado que, en más de una ocasión, las circunstancias desagradables se califiquen como insoportables o inaguantables. La psicóloga estadounidense Susan Hitler ofrece 3 pautas muy efectivas para manejar la ansiedad ligada a las predicciones catastrofistas: reducir, predecir y apreciar. La primera es no magnificar el problema más de lo necesario. Es muy probable que la amígdala, la estructura subcortical que se encarga de activar el estado de alerta, te esté proporcionando lecturas de peligro excesivamente frecuentes e intensas, en caso de tener trastorno de ansiedad. Es de vital importancia poner al cerebro en modo manual. Cálmate, mira alrededor, recopila información y piensa racionalmente en vez de preocuparte. La segunda es predecir también los escenarios positivos. Ten en cuenta que, bajo altos niveles de ansiedad, el cerebro está sesgado no solo para amplificar de forma exagerada la gravedad de los acontecimientos negativos, sino para fijarse únicamente en ellos. Todo lo bueno, sea conocido o no, se considera demasiado obvio como para ser pensado. Así pues, hemos de evitar a toda costa la rigidez cognitiva para poder adaptarnos al cambio, abriendo tu mente a nuevas perspectivas y escenarios menos dramáticos. La tercera es apreciar las cosas de las que uno ya dispone. No es ningún secreto que la gratitud es una de las cualidades más paliativas y beneficiosas de la salud mental. Tu lema ha de ser: no hay mal que por bien no venga. A veces, el agradecimiento puede
resultar una tarea tremendamente complicada e inoportuna, pero eso no significa que debas dejar de buscarlo todos los días. La obsesión es a la ansiedad lo que el anciano al bastón, así que no la pases por alto. Tratamiento. Una vez interiorizado que la ansiedad puede ser de gran ayuda para prestar atención a los peligros, recopilar información acerca de ellos e idear un plan de acción, es hora de actuar para que no se apodere de nosotros por completo. Para ello, la primera medida no puede ser otra que agendar una consulta con tu psicólogo para que sea él quien determine el tipo de ansiedad que padeces, así como la medicación correspondiente en caso de que así lo crea conveniente. Sin duda, es lo más útil que te puedo ofrecer en este vídeo. Finalizamos así la primera parte del documental acerca de la ansiedad. Prepárate, porque esta es la segunda, donde te revelaré cuáles son las principales medidas de prevención, así como un método infalible que puedes empezar a practicar desde ya. Si quieres que me dé prisa con la edición para tenerlo listo en menos de 2 semanas, no tienes más que apretar ese botón de me gusta y suscribirte al canal para no perdértelo. Nos vemos muy pronto. Sentir ansiedad ocasionalmente es una parte normal de la vida. Sin ella, ni siquiera podrías levantarte de la cama, completar tus objetivos o protegerte de ciertos estímulos peligrosos del entorno. Sin embargo, existen personas cuyos altos niveles de miedo, estrés y obsesión provocan el desarrollo de un trastorno médico. Y es entonces cuando los problemas tienen lugar. Comienzan a mostrar preocupaciones y temores intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Además, dentro del cuadro clínico de algunos tipos particulares de ansiedad, se dan episodios de inmenso terror y agobio que pueden provocar en el sujeto la convicción de que se va a morir, volverse loco o perder el control. Estos sentimientos de estrés y pánico interfieren con las actividades cotidianas, son complicados de controlar, son desproporcionados en comparación con la amenaza real y pueden persistir a lo largo del tiempo. ¿Existe alguna solución pragmática ante tal situación? Antes que nada, aclaro que esta es la segunda parte de la realización audiovisual en la que trato el tema de la ansiedad. En la primera, tocamos puntos tan fundamentales como la definición, las causas, los tipos y los síntomas vinculados a cada tipo, así como las 3 emociones fundamentales asociadas al trastorno. Te recomiendo encarecidamente echarle un vistazo antes o después de ver este vídeo si de verdad deseas adquirir una concepción fidedigna y representativa del tema. A continuación, mi intención es explicar de manera fácil y sencilla algunas técnicas sumamente efectivas para prevenirla y controlarla. Para ello, me basaré en el prestigioso manual de Elia Roca, Cómo superar el pánico con o sin agorafobia, donde dicha psicóloga expone claramente una metodología excelente y, sobre todo, aplicable desde el minuto cero. ¿Estás preparado para aprender a gestionar la ansiedad de una vez por todas? Sin más dilación, comenzamos. A pesar de que sabemos en qué consiste la ansiedad y cuáles son sus posibles causas, creo conveniente realizar un repaso rápido de las diferentes variedades dentro del trastorno de ansiedad, puesto que los consejos que voy a ofrecer han de adaptarse a cada una de ellas. En primer lugar, el trastorno de ansiedad generalizada es un desorden crónico que involucra periodos prolongados de nerviosismo y preocupación sobre eventos, objetos y situaciones de diversa naturaleza. Se trata de la forma más común de ansiedad, aunque la mayoría de los pacientes nunca llegan a descubrir su causa. Es aquí donde encontramos los síntomas más clásicos que caracterizan a dicho trastorno: intranquilidad, irritabilidad, dificultades para concentrarse, problemas de sueño, etc. Para ser diagnosticada de forma lícita, el sujeto ha tenido que experimentar la ansiedad durante un mínimo de 6 meses. En segundo lugar, el trastorno de pánico se caracteriza por episodios, ya sean breves o prolongados, de inmenso terror y aprensión. Los ataques de pánico pueden provocar en el sujeto temblores, confusión, mareos, náuseas y dificultades respiratorias. En términos generales, el trastorno de pánico aparece después de experiencias aterradoras o fases muy estresantes, aunque también podrían aparecer sin ningún desencadenante previo.
Lo más peligroso es que este tipo de ansiedad es a menudo malinterpretado como una enfermedad potencialmente mortal, lo cual puede provocar cambios drásticos en el comportamiento del sujeto con la intención de evitar este desagradable percance en el futuro. En tercer lugar, penetramos en el amplio terreno de las fobias. El caso más básico es el de la fobia específica, un miedo irracional que provoca la evasión de un objeto o situación particular, y que el sujeto no puede controlar aun sabiendo que es totalmente ilógico. Por ejemplo, la fobia a las inyecciones, a los animales o a las tormentas. De ahí partimos otros casos específicos como la agorafobia, esto es, el miedo irracional y la evasión a lugares, eventos o compromisos de los que es difícil escapar o ser rescatado si la persona se queda atrapada. Por ejemplo, de un ascensor, un autobús o una discoteca. Y por último, la fobia social, esto es, el miedo a los juicios negativos ajenos en ciertas situaciones sociales que pueden avergonzar al sujeto, tales como hablar en público o estar en intimidad. Una vez aclarado esto, es hora de introducir las 7 técnicas que te ayudarán a controlar, en mayor o menor medida, las diferentes clases de ansiedad descritas. ¡Vamos allá! A estas alturas no es ningún secreto que una bioquímica adecuada es condición elemental para la gestación de la estabilidad emocional. Mientras que el sedentarismo aumenta la fatiga con unas lentes grisáceas que distorsionan la vitalidad, invertir unas pocas horas al día en la optimización biológica proporcionará al paciente un incremento significativo en sus niveles de autocontrol, determinación y eficiencia. Dicho esto, ¿cuáles son las claves de la plenitud física? ¿Existe acaso una receta mágica que las personas deban aplicar por igual? Sí y no. Aunque existen hábitos, sustancias y acciones que benefician o perjudican a todo el mundo, su impacto sobre cada individuo no es el mismo. Interprétalo como una regresión lineal cuyas variables explicativas afectan de forma distinta a cada persona. Dentro de los regresores potenciadores destacamos el movimiento constante, el ejercicio físico regular, la alimentación saludable, el sueño regulado, la práctica de meditación, la exposición al frío y el ayuno intermitente. Como debilitadores señalamos las sustancias estupefacientes como el tabaco, el alcohol o el azúcar añadido, y los alimentos procesados o poco saludables. Asimismo, existen otros elementos, tales como las relaciones sociales, que se encuentran en un plano neutral. Dependiendo de su gestión, contexto y naturaleza, las personas pueden beneficiarnos o perjudicarnos. En definitiva, sea cual fuere el tipo de ansiedad que padezcas, la receta base es bien sencilla. Muévete constantemente, nútrete adecuadamente, descansa el cuerpo y la mente y vigila a la gente. Vaya forma tan poética de resumirlo, ¿no crees? Seguramente ya estarías utilizando la distracción como recurso para manejar la ansiedad de forma más o menos consciente antes de escuchar estas palabras. Ponerte a hablar con alguien, mirar los escaparates de las tiendas, cantar o sumar los números de las matrículas de los coches que encuentras por la calle son técnicas altamente efectivas en momentos de alta agitación y nerviosismo. Lo mejor de todo es que casi cualquier distracción puede ser apta para calmarte, incluso si se trata de una tarea productiva como estudiar un idioma, leer un libro o ver más vídeos como este. Conectando este punto con el anterior, también son válidas y especialmente recomendables las distracciones que contribuyen a mejorar tu salud. Cocinar una nueva receta rica en vitaminas y minerales, probar una ruta distinta al salir a correr o desplegar una colchoneta en el salón para meditar con música relajante. El objetivo de este punto es que, al depositar el foco de atención en un objeto específico, uno pierda total o parcialmente la conciencia de que está ansioso. Y es que no son pocas las ocasiones en las que nos obsesionamos con ciertos síntomas, como los latidos del corazón o la presión en el pecho. No queremos apartar la vista de ellos y, por si fuera poco, hacemos una interpretación incorrecta de sus posibles consecuencias. Por ello, mi recomendación es que anotes en una lista de 3 a 10 actividades que te resultarían de gran utilidad a la hora de lidiar con un vehemente episodio de miedo, estrés u obsesión. Conforme pase el tiempo, descubrirás cuáles funcionan mejor y cuáles no. El poder del pensamiento es sencillamente increíble. Nos permite transformar lo horrible en insignificante, provechoso e incluso atractivo, y viceversa. Y es que ya lo dijo Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido.
los nazis podrán arrebatarme mi profesión, mi casa y mi familia, pero la manera en la que yo reacciono ante dichas pérdidas es una decisión cuyo único lector es mi propia conciencia. Sea su razonamiento verídico o no, el simple hecho de creer firmemente que uno siempre conserva su libertad para interpretar una situación a su favor, por muy cruda que ésta pueda ser, ya es suficiente para provocar mejoras significativas en el estado de ánimo. Del mismo modo, dominar la ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones requiere dominar previamente nuestras cogniciones, y la manera en la que procederemos dependerá del tipo de ansiedad en específico. Cuando tu cerebro percibe un peligro, ya sea real o imaginario, automáticamente se pone en marcha un sistema particular, el cual provoca diversos cambios fisiológicos en aras de que el organismo se prepare para afrontar dicha amenaza. Sientes más nerviosismo porque tu cuerpo libera noradrenalina y adrenalina, ciertos músculos que necesitas reciben más sangre y eliminan mejor las toxinas tras aumentar la frecuencia y la fuerza de los latidos del corazón, tus pupilas se dilatan para identificar potenciales riesgos en el entorno, etc. Esto es lo que se conoce como sistema de emergencia, de alarma o de lucha o huida, fight or flight en inglés. Todas estas alteraciones serían funcionales si estuviéramos frente a un peligro real. No obstante, no podríamos afirmar lo mismo en caso de que se tratara de un peligro imaginario, ya que este último no es un peligro en sí mismo. Por lo tanto, una crisis de pánico no es más que una falsa alarma. ¿Y por qué creemos que corremos peligro cuando, en realidad, estamos a salvo? Simple, porque interpretamos mal ciertas señales propias de la ansiedad. Creemos que nuestro sistema nervioso va a dañarse, pero nuestro organismo está específicamente diseñado para soportar el estado de alarma. Creemos que nos estamos volviendo locos, pero ni los esquizofrénicos ni los psicóticos experimentan miedo o preocupación por volverse locos. Creemos que vamos a perder el control realizando comportamientos inadecuados que nos dejarán en evidencia delante de mucha gente, pero seguimos utilizando la lógica para interpretar nuestras sensaciones en medio del pánico. Creemos que vamos a desmayarnos, pero la probabilidad de que esto ocurra en una crisis de pánico es prácticamente nula, ya que durante el episodio sube un poco la tensión arterial, mientras que el desmayo implica una bajada de tensión. A estas creencias que falsifican, distorsionan y sesgan negativamente la realidad, junto a otras, como que nos vamos a asfixiar o sufrir un infarto, las denominamos pensamientos catastrofistas. Si te das cuenta, son estas interpretaciones las que desencadenan el círculo vicioso del pánico. Es decir, la falsa alarma se produce porque evaluamos como peligrosas ciertas sensaciones internas como taquicardia, sudor frío o dolor en el pecho. Es más, ni siquiera hace falta padecer ansiedad para experimentar dichos síntomas. Piénsalo por un instante. Si los pensamientos catastrofistas tienen el poder de desembocar en un ataque de pánico, ¿no habrá acaso otra clase de pensamientos que tengan el poder de frenarlo? En efecto, sí que los hay. Estos reciben el nombre de autoinstrucciones y consisten en frases o mensajes dirigidos hacia nosotros mismos para afrontar la ansiedad adecuadamente. Algunos ejemplos prácticos de autoinstrucciones orientados hacia el trastorno de pánico con o sin agorafobia son: no lucharé contra mis sensaciones ni trataré de evitarlas, sino que las aceptaré, ya se pasarán. Estas sensaciones son una exageración catastrofista de las sensaciones normales de ansiedad. Estas sensaciones no me pueden hacer daño, no hay ningún peligro fisiológico o psíquico. Volveré a casa de la misma forma en la que he venido, ya que esta amenaza es imaginaria. Lo más razonable es dejar de alimentar mi miedo con mentiras sin fundamento científico. Un desconocido no me va a juzgar si algo me pasa, sino que seguirá con sus quehaceres. Me voy a sentir francamente satisfecho cuando haya vencido a este ataque de pánico. Tengo otras técnicas de reserva por si a mi mente le da por pensar que esto es serio. La dinámica dentro de la fobia social es bastante parecida. Los pensamientos catastrofistas y autoinstructivos son de distinta naturaleza y contenido, pero el modus operandi es casi el mismo. Normalmente, el paciente en cuestión ha pasado por una mala vivencia que le ha marcado fuertemente. Por ejemplo, haber sido rechazado por un grupo de amigos, haber vivido el papel de un niño invisible dentro del modelo familiar o bloquearse al hablar en público. A raíz de la misma, han ido desarrollando progresiva e inconscientemente ciertas creencias y comportamientos que falsifican, distorsionan o sesgan negativamente la realidad. Magnificar las emociones negativas y minimizar las emociones positivas,
centrarse únicamente en los aspectos negativos e ignorar los aspectos positivos, adivinar intenciones negativas en los demás sin tener pruebas de que sean ciertas, generalizar acerca del comportamiento de la gente asignándoles etiquetas negativas o realizar pronósticos negativos que luego se transforman en profecías autocumplidas. Al tener que realizar juicios de valor de personas que tomamos por malignas, estúpidas, egoístas o amenazadoras, picamos en todo tipo de sesos cognitivos y heurísticos que nos conducen a conclusiones precipitadas acerca de ellas, lo cual nos lleva a actuar de manera antinatural, juiciosa, apática, tensa e incluso poco respetuosa con las mismas. Algunos ejemplos prácticos de autoinstrucciones orientados a la fobia social son: mis errores no son ni la mitad importantes que mis aciertos. No puedo juzgar a estas personas sin conocerlas en profundidad primero. Lo peor que me puede ocurrir en esta interacción social es que me aburra y me vaya. La amplia mayoría de las personas no tienen intenciones negativas nada más conocerme. El mundo seguirá girando si me bloqueo mentalmente. No tener nada que decir está genial. Algunos ejemplos prácticos de autoinstrucciones orientados al trastorno de ansiedad general son: el simple hecho de que esto me haya salido mal una vez no significa que me volverá a pasar. Estoy un tanto nervioso, pero ya lo he estado antes y he salido victorioso de la situación. Estoy un tanto dudoso, pero ya lo he estado antes y he acabado entendiéndolo todo. Lo más importante es tomar acción hasta el final. Tengo la conciencia tranquila. No tengo por qué conseguir las cosas a la primera, lo estoy haciendo bien. ¿Tienes alguna propuesta extra en mente? Te animo a dejarla en la caja de comentarios. Aunque el control de la respiración es indispensable para el resto de variantes de ansiedad, son los que sufren ataques de pánico los más beneficiados. ¿A qué se debe esto? Como he mencionado con anterioridad, uno de los síntomas del trastorno de pánico es la hiperventilación. Esto es, respiramos más cantidad de aire y más deprisa, preparando el cuerpo para la lucha o la huida. Como resultado, la cantidad de oxígeno en sangre aumenta y el nivel de anhídrido carbónico disminuye, porque tomamos más oxígeno del que gastamos. En consecuencia, el individuo tendrá la sensación de que se está ahogando, es decir, de que le falta aire. Sin embargo, esto no es más que otra interpretación catastrofista, errónea y acrítica, ya que la asfixia, la falta de oxígeno, es justo el estado opuesto de la hiperventilación, el exceso de oxígeno. En resumen, hiperventilar no supone ningún peligro. Es nuestra percepción de la amenaza lo que hace que se active el círculo vicioso del pánico. Dicho esto, ¿existe alguna manera de romperlo? Desde luego. Me gustaría hacer una prueba contigo aquí y ahora. En primer lugar, hemos de aprender a respirar diafragmáticamente. Ponte una mano en el pecho y otra sobre el estómago para estar seguro de que llevas el aire debajo de los pulmones. Es importante que mantengas el pecho inmóvil. Al tomar aire, llévalo lentamente hacia abajo, hinchando ligeramente el estómago y la barriga. Ahora, retén un momento el aire en esa posición y cuando desees, suéltalo despacio, hundiendo un poco el estómago y la barriga sin mover el pecho. Procura mantenerte calmado y relajarte un poco más al soltar el aire. A continuación, repetiremos exactamente el mismo proceso midiendo los tiempos. Toma aire, reténlo y suéltalo lentamente. Pues ya estaría. Fácil, ¿verdad? Practica varias veces al día antes de utilizar la técnica para controlar la ansiedad. Seguimos el recorrido con una herramienta fisiológica indispensable, la relajación. Uno de los componentes principales de la ansiedad es la tensión muscular, y a pesar de que se trata generalmente de un mecanismo automático involuntario, uno puede aprender a controlarlo de forma voluntaria, al igual que ocurre con los pensamientos y la respiración. Lo primero que uno ha de saber es que los estados de tensión y de relajación corresponden a dos partes del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Por un lado, cuando estamos nerviosos, asustados o enfadados, nos hallamos bajo el control del sistema nervioso simpático, esto es, el sistema de emergencia, de alarma o fight or flight que ya conoces. Por otro lado, cuando estamos relajados, es el sistema parasimpático el que toma las riendas del organismo.
la respiración se vuelve más pausada y tanto la tasa cardíaca como la tensión muscular disminuyen. Y muy atento, ambos sistemas son incompatibles, lo cual implica que es imposible estar tenso y relajado simultáneamente. Así pues, el objetivo está claro: avanzar desde el sistema nervioso simpático hacia el sistema nervioso parasimpático. Es fundamental que entiendas que el aprendizaje de la relajación puede compararse al de montar en bicicleta, conducir un coche o nadar. Es necesario dedicarle tiempo y practicar sin cesar hasta que se aprende, pero una vez aprendida, puede ponerse en práctica sin esfuerzo y en cualquier lugar. En primera instancia, debes buscar un sitio silencioso y con una temperatura agradable, y colocarte en una posición corporal cómoda, ya sea tumbado o recostado en un sillón. Si eres novato en este ámbito, convendría que te apalancaras en un audio guiado por un buen psicólogo terapeuta. Por supuesto, adjuntaré mis sugerencias en la descripción para que tengas la oportunidad de recurrir a ellas tantas veces como quieras. Llegará un punto en el que sabrás hacerlo solo y lo único que necesitarás es, como mucho, un poquito de música. De ser el caso, podrías optar por combinar ciertas autoinstrucciones con la respiración diafragmática lenta y la imaginación positiva. Por ejemplo, pensando relájate mientras sueltas el aire e imaginas que tu cuerpo se hace más ligero. Otra idea alternativa sería simultanear la relajación con otras actividades, tales como darte un paseo e incluso trabajar. Al principio, por muy surrealista que pueda sonar, es posible que temas experimentar las sensaciones propias de la relajación y te asustes de su presencia. De igual manera, es muy común autoexigirse demasiado en comparación a la experiencia de la que uno dispone. En caso de que ocurriese, dichos fenómenos serían una prueba más de que el miedo se produce al interpretar catastróficamente sensaciones inofensivas. El mensaje está muy claro: cuanto más practiques la relajación, más cómodo te sentirás. Para ilustrar el papel de la imaginación en nuestras emociones y fisiología, puedes llevar a cabo un pequeño experimento. Visualiza intensamente un limón, notando su olor, textura, color y sabor. Acto seguido, imagina que cortas un trozo, lo muerdes y lo dejas en la mesa tras rechazar su acidez. Si has proyectado bien todas las modalidades sensoriales, visión, tacto, sabor, aroma, etc., te percatarás de que comienzas a segregar saliva. Este ejercicio sirve como demostración de que basta con imaginar algo vívidamente para que nuestro organismo experimente cambios fisiológicos y psicológicos reales como la salivación. Si reflexionas acerca de tus vivencias con la ansiedad, el pánico y las fobias, es casi seguro que se te pasen por la mente ejemplos de situaciones donde el miedo, el estrés y la obsesión aumentaban o disminuían en función de lo que imaginabas. Es hora de dar un poco más de protagonismo a las fobias. ¿Te cuesta socializar con gente desconocida, dar una charla ante 100 personas o acudir a un centro comercial transitado? Imagina que estás observando en tercera persona la experiencia de una crisis de ansiedad que has experimentado recientemente en esos casos, como si fueras un espectador ajeno a ella. ¿Cuáles serían las sensaciones vividas? ¿Dónde y cuándo tendrían lugar? Y aún más importante, ¿cómo reaccionarías ante las mismas? A continuación, imagínate que vuelves a experimentar la misma escena de antes viviéndola esta vez como protagonista, es decir, en primera persona, y además que afrontas el episodio con las técnicas que ya conoces, cambiando tus pensamientos, distrayéndote con tareas, respirando diafragmáticamente. Visualiza lo que ves, lo que sientes, lo que te dicen los demás y lo que te dices a ti mismo al encararla, sintiéndote orgulloso por haber superado los contratiempos imprevistos y tus miedos irracionales. Si te cuesta proyectarlo en forma de imágenes, ayúdate escribiendo un relato en el que el protagonista, es decir, tú, comienza la crisis con dificultades y desarrolla en una pequeña historia cómo las vas superando poco a poco hasta reducir sus inquietudes y eliminar cualquier temor absurdo. Esa primera frase de tu presentación, ese saludo hacia un grupo de 5 personas, ese paseo por una plaza transitada. De ahora en adelante, cuando te venga a la mente el recuerdo de tal crisis, tu reacción será bastante más precisa, elocuente y pareja con la realidad, reduciendo drásticamente la probabilidad de que los pensamientos catastrofistas e imágenes poco representativas se apoderen de ti. ¿No te has dado cuenta de algo raro en el ejercicio anterior?
Es bastante común que cuanto más te esfuerces por apartar de tu mente una imagen o cognición, más fuerte y persistente se hace. Y es que palabras como no, sin o falta de no son muy bien recibidas por nuestro cerebro, llegando incluso a generar necesidad y urgencia de forma totalmente innecesaria. Vamos a comprobar dicha hipótesis. No pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa. ¿En qué acabarías pensando si esta frase resonara en tu cabeza durante una jornada entera? Pues algo similar ocurre con las sensaciones temidas en el pánico. Realizamos esfuerzos titánicos en aras de escapar de ellas, pero lo único que conseguimos de este modo es que sigan creciendo. En contrapartida, el miedo, el estrés y las dudas tienden a disminuir y desaparecer por entero cuando somos capaces de aceptarlas como algo normal. Por este motivo, una de las técnicas más eficaces en el tratamiento del trastorno de pánico y de las múltiples fobias es la provocación reiterada de las sensaciones temidas. Recuerda que es la asociación falaz entre dichas sensaciones y la evaluación catastrofista del peligro lo que constituye el origen del problema. Por tanto, si consigues que el miedo irracional no gobierne tu conducta, habrás ganado la partida de una vez por todas. La exposición progresiva va un paso más allá. No solo aceptamos las sensaciones temidas, sino que las buscamos deliberadamente. Dejamos de ser miedosos para convertirnos en cazafantasmas. Esto es lo que se conoce como intención paradójica. El deseo de afrontar una nueva crisis disminuye o elimina el síntoma que buscas experimentar. Una forma de actuar en contra de tus creencias y temores irracionales es atreverte a vivir las sensaciones propias de la ansiedad sin hacer nada para intentar reducirlas o librarte de ellas. Has oído bien, nada. Ni siquiera utilizar la respiración diafragmática, la relajación o la distracción. En un principio, podrías guiar tu exposición con el famoso dibujo del fantasma, el cual te ayudará a la hora de sustituir los pensamientos catastrofistas por los autoinstructivos. He tratado de cubrir de la manera más fidedigna, clínica y breve posible las 7 técnicas más efectivas para afrontar los distintos tipos de ansiedad. Algunas de ellas se moldarán mejor a tus necesidades, mientras que otras necesitarán más práctica. En cualquier caso, es imprescindible que comprendas una cosa. A pesar de que puedes poner en marcha estas estrategias desde ya mismo, mi consejo es que acudas presencialmente a un psicólogo. El tratamiento terapéutico cognitivo-conductual recoge muchas otras labores que varían en función del individuo, como la reestructuración cognitiva o el seguimiento del trastorno. Es esencial cuidar de nuestra salud mental en los tiempos que corren. Tómatelo en serio.